Queridos hermanos, hoy celebramos el 22º domingo durante el año. Predomina en las lecturas el tema de la palabra de Dios. Después de haber recorrido el discurso del pan de vida durante varios domingos, hoy la liturgia nos pone de frente ante la palabra del Señor. En este contexto, la carta de Santiago nos invita a mirar nuestra vida de fe para ser justamente mejores discípulos. No cabe la menor duda que la mejor guía para crecer en la fe y ser buenos cristianos siempre es la palabra de Dios. Es sumamente interesante que dentro de un proyecto concreto de vida cotidiana, cada uno coloquemos entre las prioridades dedicar un tiempo para la lección divina. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, no puede ser solamente escuchada. Hay que permitirle que permanezca, que anide en nuestro corazón, que sea abrazada por nuestro interior y así se haga vida en nuestras acciones. Vivir de este modo, como nos dice el libro del Deuteronomio, es vivir con sabiduría e inteligencia. El ser cristiano da la oportunidad de alcanzar la sabiduría necesaria para la vida. Quien vive enriquecido por la palabra de Dios, alcanza la sabiduría que brota del silencio interior, de una profunda actitud de escucha. De este modo, habita en el corazón y es capaz de iluminar toda experiencia de vida. Lección divina. Lección divina son palabras que provienen del latín y que significan lectura divina, entendida como lectura orante. Es una metodología de reflexión y oración de un texto bíblico utilizado desde los primeros años del cristianismo. El primero que utilizó esta expresión fue Orígenes, más o menos allá por el año 200. Era teólogo, quien afirmaba que para leer la Biblia con provecho es necesario hacerlo con atención, constancia y oración. En el centro de la práctica de la lección divina se encuentra una actitud receptiva y reflexiva de lo que Dios dice por medio de la palabra. Contempla 4 partes: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Estas deben realizarse en silencio y contemplativamente. Durante el medioevo, esta metodología era utilizada principalmente entre el clero monástico. Con el tiempo se extendió a los fieles y actualmente es una práctica común también entre los laicos comprometidos. Los cristianos debemos buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué dice la palabra? Si le preguntamos a los cristianos de hoy qué quieren para la vida, qué desean para sus familias, ¿qué nos respondería? Me imagino que la mayoría de las respuestas estarían en la línea de lo material. Pedirían mejores ingresos económicos, acceso y conocimiento de todo lo que ofrece la tecnología, poder alcanzar lo que nos ofrece el mercantilismo y el consumismo, tener oportunidades de estudios universitarios, en muchos casos vistos más como posible salida laboral que como oportunidad de alcanzar conocimientos nuevos. Otros pedirían bienestar, salud, etc. Seguramente no estaría entre los pedidos importantes lo que Moisés plantea para el pueblo: sabiduría y entendimiento. Porque así podrían decir que esta nación, este pueblo, esta familia, esta persona, está marcada por su ser sabio,
e inteligente. Toda nuestra vida debe ser un aprendizaje para crecer en sabiduría, en lo que nos ayuda a afrontar las diversas circunstancias de la vida. ¿Quién nos da la sabiduría auténtica? Dios. Por eso, en el primer paso de la lección divina, tomamos la palabra de Dios y la leemos con el profundo convencimiento sustentado en nuestra fe de que Dios nos habla. Es importante la atención en la recepción de la palabra. Implica un profundo silencio interior para poder oír a Dios. Aquí nos encontramos con la sabiduría de Dios que nos hace sabios para la vida. La palabra de Dios nos da sabiduría. ¿Qué me dice? El libro del Deuteronomio nos dice que la ley del Señor, su palabra, es nuestra sabiduría e inteligencia. Nos hace sabios e inteligentes. Muchos piensan que la ley del Señor es una imposición que quita el don de la libertad. Pero, mis hermanos, la relación entre Dios y su pueblo es una relación de amor, que cuida la libertad para que podamos iluminar la vida y el mundo con la sabiduría que el Señor siembra en nosotros. La historia de la humanidad, la del pueblo de Israel, la de la iglesia, la propia de cada uno, nos enseña que la palabra de Dios no coarta, sino nos hace mejores y más felices. Las mismas historias nos dicen que cuando el ser humano se deja llevar por gustos, caprichos, instintos, modas, no es conducido a la misma conclusión. Por eso, el Deuteronomio insiste en la cercanía de Dios que quiere lo mejor para todos, para nosotros, aterrizando su palabra y sabiduría en lo concreto de cada uno de nosotros. En la metodología de la lección divina aparece la pregunta, ¿qué me dice el texto? La sabiduría de Dios se hace sabiduría en nosotros. Es importante detenerse en cada pensamiento, en cada frase, reflexionar, profundizar, rumiar, interiorizar y meditar la palabra de Dios, uniéndola con la vida concreta. El sabio sabe vivir. ¿Qué le digo? Mis hermanos, no es suficiente escuchar y conocer la palabra de Dios. La auténtica sabiduría está en integrarla en la vida cotidiana, en lo real. Esto hace que la palabra de Dios no quede encasillada o encerrada en una sacristía o en un templo o simplemente en mi bolsillo. La verdadera tarea del cristiano es llevar la palabra, que es sabiduría, a la vida social, política, económica, educativa, comunicacional. Por eso nos invade por todos lados la ignorancia, porque se ha perdido el valor del ser humano, el valor de la vida, se ha perdido la sabiduría. No será fácil volver a iluminar al mundo en toda su dimensión. El demonio es el gran signo de la mentira, de la ignorancia, de la falta de la sabiduría que conduce a la verdad. Tanto el libro del Deuteronomio como la carta de Santiago nos exhortan a llevar a la práctica la palabra que escuchamos, permitiendo que ella nos transforme y desde allí convertir nuestra cultura y costumbres. Debemos tenerlo claro que escuchar la palabra y no llevar a la práctica es engañarnos a nosotros mismos, como nos dice la carta de Santiago. Por esto, la lección divina nos dice que es necesario conversar con Dios a partir de lo que leemos, respondiendo a sus interpelaciones. Entonces nos preguntamos, ¿qué le digo al Señor? ¿Qué me sugiere el texto para hablar con Dios? Este momento nos lleva a alabar y agradecer a Dios. Pediremos seguramente perdón por aquello que no estamos viviendo coherentemente. ¿Y cómo se buscará hacer concretas sus enseñanzas?
La sabiduría no solo está en la mente, sino también en el corazón. ¿Qué hago? El Evangelio nos muestra otra forma de engañarnos que ya estaba presente en los tiempos de Jesús. Hacer las obras, pero sin poner el corazón. Esto era lo que vivían los escribas y los fariseos. Y también lo que muchas veces hacemos nosotros sin compromiso de vida. La cuestión era el tema de lavarse las manos antes de comer. Hoy nos hacen lavar las manos a cada rato. Esto va mucho más allá del gesto de lavarse las manos. En la misma liturgia se da a veces más importancia a formas exteriores, dejando en segundo lugar lo interior, lo importante. Este tiempo ha sido testigo de cómo cuidamos el lavado de manos, pero en oportunidades hemos sido poco acogedores de nuestros hermanos, que es lo importante. Por otro lado, en estos tiempos, ¿cuántas veces las ideas y las palabras humanas quieren reemplazar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la costumbre oculta el verdadero sentido de los gestos, acciones o palabras, hasta de la misma liturgia? ¿Cuántas veces esconden el verdadero rostro de Dios, no dejando llegar hasta Él para que sea conocido y amado por todos? Hoy se lavan cerebros en los propios ámbitos educativos, porque Dios molesta para quienes enrolados en demoníacas ideologías quieren imponer ideas totalmente nefastas para la vida del ser humano. Jesús quiere desenmascarar el engaño y la manipulación, ayer y hoy, diciendo que es más importante la pureza del corazón y de la conciencia, lo que brota del interior, más que la mera observancia del exterior. Por más bacterias y virus que existan, no es lo que entra en el hombre lo que mancha, sino lo que sale de su interior. Más aún, Jesús no quiere quitar el valor del cumplimiento de la ley, sino que pone sobre todo el servicio a la persona, a su libertad, a su crecimiento. Las lecturas nos invitan a un examen de conciencia, a chequear nuestra vida desde la fe, desde las intenciones que la movilizan. Es una invitación a buscar la auténtica sabiduría que nace de la palabra de Dios y busca enraizarse en nuestro corazón, transformando la vida desde dentro y desde allí brindando frutos con capacidad de transformar nuestra sociedad. Es el cuarto paso de la lección divina, que ayuda a iluminar la vida concreta. Tenemos la oportunidad de poder ver la realidad, como siempre decimos, con los ojos de Dios. Es la oportunidad de introducirnos en el misterio de Dios, gustándolo y saboreándolo. Es prepararnos para actuar en lo cotidiano y en la sociedad desde la fe. En definitiva, entonces, es ver cómo con los ojos de Dios. Concluyendo, mis hermanos. Hay un cuento del padre Mamerto Menapace que cuenta la historia de un hombre que llegó al cielo y para su sorpresa se encontró en un supermercado. Dios le dijo que podía pasar y retirar en forma gratuita todas las semillas que quisiera. Podía encontrar de todo, pero solo bajo la forma de semillas. Del cuento podemos extraer la conclusión de que Dios nos regala, en su infinita bondad, muchos dones que debemos hacer crecer, especialmente cada palabra que sale de su boca. ¿Cómo lo hacemos crecer? Pensando cómo responder esta pregunta, recuerdo, seguramente todos ustedes también recuerdan lo mismo, cuando en la escuela nos pedían que hagamos nuestro germinador. Nuestra mamá nos ayudaba a la germinación del poroto. Nos ayudó a encontrar el frasco adecuado,
nos envió a comprar el secante en la librería que teníamos cerca de casa, nos ayudó a poner el secante en el frasco, la tierra, algunos le ponían algodón, fue indicando cómo poner las semillas para que no estuvieran muy cerca unas de otras, nos indicó un buen lugar donde colocarlo para que le diera el sol y nos explicó la cantidad de agua que debíamos poner cada día. Nos enseñaba con el ejemplo y la palabra a cuidar los porotos para que germinaran y crecieran. Hay que hacer crecer la semilla de la palabra de Dios. Las palabras que Dios colocó en nuestro corazón. Semillas que nos harán ser más buenos, más generosos, más solidarios, más justos, más hermanos, más felices. Nos darán una gran capacidad para transformar la sociedad y que ella vuelva a la verdad. Pero para todo esto, no debemos dejar de relacionarnos con el Maestro. El Señor es quien nos guía, para que cada semilla sembrada en nuestros corazones den mucho fruto. Que María, quien llevó en su seno la misma palabra de Dios, nos ayude a no perder nunca la vista puesta en el Señor, para que veamos cómo ve Dios nuestra vida, sus circunstancias, la sociedad y hacia dónde nos conducen quienes tienen el poder en este mundo. Que María nos cuide y nos ayude a cuidar a nuestros hermanos.